Hola, bienvenidos a la materia de documentología. Mi nombre es Virginia Spinelli Fernández y estoy acompañándolos en este camino de estudio. Para comenzar, vamos a hacer una introducción donde vamos a definir qué es justamente la documentología y vamos a dar los lineamientos históricos que hicieron que hoy la disciplina esté ubicada como lo está. ¿Qué es la documentología? La documentología es una ciencia considerada de manera autónoma o como una rama de la criminalística, cuyo objeto de estudio es el análisis de documentos públicos y privados. Para ello emplea diversos métodos y técnicas con el propósito de determinar su autenticidad o falsedad, así como detectar y evaluar las posibles alteraciones, adulteraciones o manipulaciones a las que pudieran haber sido sometidos estos documentos. La palabra documentología se compone de los términos documento y logía. Según la Real Academia Española, un documento es un escrito, objeto o elemento que permite acreditar, testimoniar o informar sobre un hecho. Por su parte, el sufijo logía significa estudio, tratado o ciencia. En consecuencia, en una primera aproximación conceptual, la documentología puede definirse como la disciplina científica dedicada al estudio de los documentos. La documentología puede comprenderse desde una perspectiva universal e individual. Desde el enfoque universal se integra con otras disciplinas, como la criminalística, participando en el análisis de hechos y escenas de investigación. Desde el enfoque individual se considera una disciplina autónoma, ya que posee métodos, leyes y reglamentaciones propias que le permiten actuar de manera independiente. Asimismo, su objeto de estudio puede abordarse de forma general respecto de la documentación en conjunto o de manera particular, centrándose en el análisis específico de un documento determinado. La historia de la documentología como disciplina específica presenta escasos antecedentes sistematizados. Esto no se debe a que en la antigüedad no existieran fraudes o falsificaciones documentales, sino a la falta de interés en investigar y reconstruir históricamente los métodos de autentificación. En este sentido, el autor Bonilla sostiene que una opinión bastante generalizada indica que la documentología, al igual que la criminalística, no tiene historia. Si bien es cierto que desde que el ser humano aprendió a plasmar mensajes en distintos soportes, también surgieron intentos de alterarlos o falsificarlos. Gallet coincide con esta idea al afirmar que con certeza el fraude en los escritos es tan antiguo como la escritura misma. Por lo tanto, la historia de la documentología se encuentra innegablemente vinculada a la historia de la falsificación y a su vez a la evolución de los distintos soportes documentales. Los autores, Del Picchia y Ribeiro, sostienen que la historia de la documentoscopía puede dividirse en tres grandes ciclos o etapas evolutivas,
atravesadas por la disciplina, a saber, el empirismo romántico, el empirismo científico y la sinceridad técnico-científica. En la primera etapa, carente aún de fundamentos científicos, se intentaba resolver los problemas vinculados con la falsificación documental, mediante creencias, intuiciones y concepciones propias de la época. La segunda etapa es denominada por los autores como empirismo científico, debido a que se continuaban utilizando antiguas nociones a priorísticas, aunque revestidas de un lenguaje técnico-científico. No obstante, ya comenzaba a evidenciarse un creciente interés por la autentificación documental. Finalmente, la tercera etapa, que tiene como punto de partida el caso Dreyfus, marca el comienzo de una documentoscopía apoyada en diversas disciplinas científicas, orientada a consolidar su reconocimiento e inclusión como un área especializada del conocimiento. Con respecto al caso Dreyfus, contamos con literatura, con documentales, con películas. Así es el caso del Oficial y el Espía, título original J'accuse, dirigida por Roman Polanski, que retrata el famoso caso Dreyfus. El servicio de contraespionaje francés, con la colaboración de una empleada de limpieza, logró obtener en la Embajada Alemana en París un expediente que contenía información militar de gran valor estratégico para cualquier nación enemiga. Entre los documentos recuperados se encontraba uno considerado de vital importancia, conocido posteriormente como el borderó. Se trata de un pequeño fragmento de papel redactado con letra minúscula, cuyo contenido hacía referencia al freno hidráulico de un cañón de 120 milímetros, su funcionamiento y otros datos de carácter estrictamente militar. Asimismo, entre los mensajes incautados figuraba una comunicación enviada por un militar italiano a su colega alemán, firmada bajo el seudónimo de Alexandrine, en la que se expresaba: adjunto 12 mapas de Niza que ese canalla de D, puntos suspensivos, me dejó para usted. Gobert, el único perito que poseía cierta experiencia en el examen de escrituras, emitió un dictamen apresurado en el que concluyó negativamente respecto de la autoría atribuida a Dreyfus. Sin embargo, debió enfrentarse a fuertes presiones y sugestiones externas, y pese a su conclusión desfavorable a la acusación, Dreyfus fue igualmente detenido. En relación con ello, el propio Gobert expresó: yo había pensado al comienzo que me buscaban para consultarme, para tener mi consejo, y yo lo di, pero me di cuenta al darlo que una determinación ya había sido tomada. Tras la intervención de Gobert, fue convocado Bertillon, quien presentó su dictamen sin concluir de manera categórica y sin reservas acerca de la identidad entre ambas escrituras. No obstante, sostuvo la hipótesis de que el documento había sido forjado aun cuando sus planteamientos carecían de fundamento válido. Frente a cada una de las diferencias gráficas observadas,
Bertillon elaboró explicaciones destinadas a sostener su teoría, intentando justificar las divergencias existentes entre las escrituras comparadas. Pelletier, el tercer perito interviniente, examinó el expediente en comparación con la escritura de Dreyfus y sostuvo que las anomalías observadas resultaban banales frente a las numerosas semejanzas existentes entre ambas grafías. Por su parte, Taissonniers concluyó afirmando la autoría atribuida a Dreyfus. Cabe destacar que este último acompañó previamente los trabajos realizados por Bertillon antes de elaborar su propio dictamen. En el año 1897, el periódico Le Matin publicó una reproducción del expediente, lo que llevó a Matthew, hermano de Alfred Dreyfus, a solicitar la opinión de diversos especialistas, aportando para ello escrituras auténticas destinadas a la comparación pericial. Entre los expertos consultados se encontraban en Francia Crépy-Jamin y Gustave Bridier, en Suiza Urs de Rougemont, grafólogo de reconocido prestigio, y Paul Morial, profesor de Derecho de la Universidad de Ginebra, dedicado a los estudios grafotécnicos. En Bélgica, Manef, en Inglaterra, Gray Bridge, doctor en Derecho y perito en Londres, Thomas Gurrin, perito del Ministerio de Finanzas y del Banco de Inglaterra, y Hall Schooling, célebre grafólogo en los Estados Unidos, Carvalho, perito oficial de New York, y Ams, y en Alemania Preyer, destacado grafólogo y autor de una reconocida obra sobre grafología. La totalidad de estos peritos coincidió en concluir que la escritura del expediente no pertenecía al puño y letra de Dreyfus. No obstante, el dictamen negativo emitido por los peritos se creía que Dreyfus sería absuelto. Sin embargo, de manera imprevista, el general Mercier presentó el documento conocido como ese canalla de D. Paralelamente, el comandante Esterhazy declaró que un caballero honorable cuya identidad no reveló le había informado que el verdadero traidor era Dreyfus. De esta manera, Dreyfus fue condenado a prisión perpetua en la Isla del Diablo. Sin embargo, su hermano Matthew, junto con los escritores Bernard Lazare y Émile Zola, continuaron la lucha en defensa del acusado. En el año 1898, Zola publicó su célebre texto J'accuse, Yo acuso, reavivando el debate público y actualizando el caso ante la opinión pública. A partir de entonces, la escritura de Esterhazy también comenzó a ser objeto de examen pericial, dando lugar a una extensa serie de comparaciones grafoescriturales. Los peritos Curran, Berinard y Belmont sostuvieron la inocencia de Esterhazy. Por otra parte, los especialistas que defendían a Dreyfus fueron objeto de amenazas y sobornos, mientras que varios testigos sufrieron persecuciones. Ante esta situación, Zola debió refugiarse en Londres. Años más tarde, una serie de acontecimientos permitió revelar la verdad de lo sucedido. El comandante Henry confesó ser el autor de la carta en la que se mencionaba a Dreyfus.
Asimismo, un nuevo análisis de la misiva firmada por Alexandrine puso en evidencia que había sido confeccionada utilizando distintos fragmentos de papel, hábilmente unidos. La situación se tornó aún más confusa tras la confesión de Esterhazy acerca de su participación en los hechos y el posterior suicidio del comandante Henry en su celda. Esterhazy sostenía que el escrito hallado en la embajada hacía referencia a Dubois, empleado del Instituto Cartográfico, que facilitaba planos a los agregados militares. Posteriormente, y luego de un intento fallido de condenar nuevamente a Dreyfus a 10 años de trabajos forzados, se dispuso una amnistía general que en 1906 anuló los juicios anteriores. Como consecuencia, Dreyfus fue reincorporado al ejército con el grado de teniente coronel y distinguido con la Legión de Honor. Este caso constituyó un punto de inflexión para el desarrollo de la documentología como disciplina científica. Sin embargo, inmediatamente después de los acontecimientos, la pericia gráfica cayó en un periodo de descrédito, especialmente si se considera la gran cantidad de supuestos expertos involucrados en el proceso y las controversias generadas por sus intervenciones. No obstante, el caso despertó el interés de numerosos investigadores por profundizar en el estudio de la autentificación documental y el análisis de escrituras. De este modo, hacia finales del siglo XIX, Percival Fraser comenzó a incorporar métodos de medición y análisis comparativo de las distintas proporciones presentes en las firmas sometidas a cotejo. Muchas gracias por acompañarme. Hasta aquí hemos llegado hoy y me despido hasta la próxima.